Quiero pedirles que inclinen su rostro, por favor, un momento. Vamos a orar para que Dios nos hable. Amén. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu presencia que es real en esta mañana con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por estar aquí. Gracias, Padre eterno, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias también porque nos has hablado a través del don de profecía, Señor. Gracias. Y ahora nos disponemos a meditar en tu palabra. Yo te suplico con todo mi corazón que hagas venir, Señor, el espíritu de revelación sobre nosotros, para que podamos entender, el espíritu de inteligencia para que podamos entender, y el espíritu de sabiduría, Señor, para que podamos exponer con claridad tu palabra, a la vez que la unción del Espíritu de Jehová viene para vivificar esa palabra, y que no sea solamente una letra que alimente el intelecto, sino que sea una palabra viva, Señor, que alcance las profundidades de nuestro corazón, de nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. Esta semana que terminó, en el Instituto Bíblico Jesucristo estudiamos el libro del profeta Jeremías. Y después, quizá de haberlo oído unas 3 o 4 veces ese mismo curso, estoy comenzando a entender el mensaje de ese libro. Es un mensaje realmente impactante. Y hermanos, recibí luz sobre una porción que quiero compartir con ustedes en esta mañana, sobre una porción de ese libro, del libro del profeta Jeremías. Y yo quiero que por favor usted abra su Biblia en el capítulo 5 de ese libro, capítulo 5 de Jeremías, versículo 1 al 6. Hay diversos tipos de mensajes que uno aprende cuando estudia homilética, y uno de esos tipos es el mensaje expositivo o descriptivo, que bueno, muy pocas veces lo predicamos porque no es tan fácil. Pero esta mañana yo quiero predicarles a ustedes ese tipo de mensaje, un mensaje descriptivo. También se le llama explicativo o expositivo. Y la base para ese mensaje está en Jeremías capítulo 5 del versículo 1 al 6. Mantenga abierta entonces su Biblia allí en Jeremías el capítulo y versículos que ya les he mencionado. Ahora déjeme leer. Leamos de una vez. ¿Estamos listos? Bueno, gloria a Dios. Dice así la palabra: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia y busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió.
Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado sus deslealtades. Bendito sea el Señor. Bueno, antes de llegar a esa porción y explicarla con la ayuda del Espíritu Santo, déjeme hacer la introducción. Al estudiar el libro de Jeremías encontramos que este profeta profetizó, óigame bien, durante los últimos 40 años antes de que Judá fuera llevada cautiva a Babilonia. O sea, Judá iba a ser llevada cautiva a Babilonia, pero 40 años antes de que Judá fuera llevada cautiva, apareció el profeta Jeremías con su mensaje. O sea, justo antes de la cautividad babilónica, apareció Jeremías con este mensaje que tenemos en su libro. Ahora, Judá estuvo cautiva en Babilonia por 70 años, tal y como Dios lo había dicho por el mismo profeta Jeremías. Y quiero que leamos por favor eso en el capítulo 25, versículo 11. Le voy a pedir que use su Biblia también. Jeremías capítulo 25, versículo 11 y 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Aquí tenemos la profecía de Jeremías que las ciudades de Judá iban a ser llevadas cautivas y a servir al rey de Babilonia 70 años. Miremos el capítulo 29 también de ese libro, versículo 10, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces Dios les dio esta profecía a través de Jeremías a Judá de que iban a ser llevados cautivos a Babilonia, estar allá 70 años. Cuando se cumplieran esos 70 años, él mismo iba a avivar su buena palabra para hacerlos volver a su tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, debemos entender que el mensaje de Jeremías, hermanos, se cumplió, mire, así exactamente como lo había predicado. En el año 606 antes de Cristo, Judá comenzó a ser llevada a Babilonia. 606 fueron los primeros llevados a Babilonia, y luego estuvieron 70 años allá, y en el 536 cabal exactamente comenzaron a regresar. Entonces la palabra profética de Jeremías se cumplió exactamente como había sido predicada. Ahora escuchen por favor. Esa cautividad, hermano, la cautividad de Judá en Babilonia
es una figura, es un prototipo de los tratos que Dios traerá sobre su iglesia en estos últimos días, para que nos arrepintamos profundamente y lleguemos a conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos. O sea, quiero que esto es sumamente importante. Como les digo, tuve que oír como 3 o 4 veces el curso de Jeremías para poder medio comprender el mensaje de Jeremías. Amén. Ahora, esa cautividad babilónica de 70 años allá es una figura, hermanos, es un tipo, bendito sea el Señor, de un periodo de tiempo de tratos de Dios con su iglesia, el cual se va a llevar a cabo en estos últimos días. En estos últimos días. Alabado sea Dios. ¿Saben ustedes que Babilonia va a volver a levantarse según Apocalipsis capítulo 16 y 17? Babilonia va a volver a levantarse y vamos a tener algo que ver nosotros con Babilonia. Así es, Apocalipsis 16, 17 y 18 nos habla del resurgimiento de Babilonia. Entonces, esa cautividad de Judá en Babilonia es una figura de un periodo de tiempo en el cual Dios tratará con la iglesia. Con la iglesia, porque acuérdense que Judá es digamos el territorio sur, pero dentro de Judá está Jerusalén, y Jerusalén es una figura de la iglesia. De la iglesia. Cuando Judá fue llevada cautiva, quien principalmente sufrió fue Jerusalén, que es una figura de la iglesia. Entonces, ese periodo es representativo de un periodo de tiempo que ya está comenzando, de tratos de Dios con la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hay 2 versículos en Jeremías que quiero que los leamos, en donde él dice que su mensaje va a ser entendido en los últimos días. Fíjese usted, el mensaje de Jeremías va a ser entendido en los últimos días. O sea, es un mensaje para estos últimos días. Uno se pone a pensar, ¿verdad? Jeremías le escribió a Judá, le escribió a Jerusalén y a las naciones paganas de aquel tiempo, y bueno, eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero Jeremías dijo: oigan, hombres y mujeres de todos los tiempos, mi mensaje lo van a entender en los últimos días, porque es para los últimos días. Quiero que por favor leamos lo que dice Jeremías capítulo 20, capítulo 23, versículo 20. Gloria al Señor. Le voy a pedir que no se distraiga para nada, por favor. Hay un mensaje muy importante para la iglesia en esta mañana. Jeremías 23:20 dice: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Miremos también lo que dice el capítulo 30, versículo 24. Gloria al Señor. Dice así: gloria a Dios. Dice: no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Oiga, en el fin de los días entenderéis esto. 2 veces Jeremías dice que su mensaje va a ser entendido en el fin de los días, en el fin de los tiempos, en los últimos días. O sea, esto indica que, hermano, lo que Jeremías profetizó ciertamente tuvo un cumplimiento literal en aquel tiempo, para aquellos días, pero tendrá un cumplimiento espiritual en la iglesia para estos últimos días.
Lo que les dije hace un momento, debe usted tenerlo en mente. Jerusalén es una figura de la iglesia. Jerusalén es una figura de la iglesia. Hay una Jerusalén terrenal, que es la capital de Israel, pero hay una Jerusalén espiritual, que es la iglesia. Aquella Jerusalén es una figura de esta Jerusalén espiritual, que es la iglesia. De manera que podemos decir con toda confianza y sin temor a equivocarnos, que cuando Dios habla a la Jerusalén terrenal, también le está hablando a la Jerusalén espiritual. ¿Entendemos eso, hermanos? Es vital que lo entendamos. Cuando Dios le habla a la Jerusalén terrenal, también le está hablando a la Jerusalén espiritual. Solo que el mensaje para ellos es literal y para nosotros es espiritual, porque aquella Jerusalén representa a esta Jerusalén, la Jerusalén espiritual. Bueno, entendiendo ya este principio básico de la interpretación bíblica, regresemos a Jeremías capítulo 5, versículo 1 al 6. Dos cosas quiero que por favor entendamos. Dos cosas. Si usted logra captar estas dos cosas, me va a ayudar un montón. Primero, quiero que entendamos que cuando Dios se dirige a aquella Jerusalén, se está también refiriendo a nosotros, la iglesia, porque Jerusalén representa la iglesia. Punto número uno que debemos entender. El otro punto importante para este mensaje que debemos entender es esto: es que el mensaje de Jeremías vino 40 años antes, comenzó 40 años antes de el momento de la cautividad. O sea, justo antes de que Judá fuera llevada a la cautividad, apareció Jeremías con su mensaje. Y esto es importante. Justamente antes que la iglesia entre en un periodo de tratos de Dios tremendos, el mensaje de Jeremías lo tenemos que escuchar, lo tenemos que recibir, lo tenemos que entender. Y parte de ese mensaje es lo que voy a compartirles esta mañana. Parte de ese mensaje es como un artículo, ¿verdad?, de el gran mensaje de Jeremías. Bueno, regresemos al capítulo 5 pues, y miremos del verso 1 en adelante. Quiero leer de nueva cuenta la porción. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Note que le está hablando a Jerusalén, a la Jerusalén terrenal, pero como esa es una figura de la Jerusalén espiritual, nos está hablando a nosotros. Aunque digan, dice el profeta, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por lo tanto, el león de la selva los matará. Los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado sus deslealtades. Vamos a analizar entonces detenidamente esta porción. ¿Estamos listos? Gloria al Señor. Bueno, vayamos con el verso 1, por favor. Vayamos con el verso 1. Dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas
a ver si hayáis hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Hermanos, justamente antes de ser llevados cautivos a Babilonia, Dios dice al profeta Jeremías que recorran las calles de Jerusalén, de que busquen en sus plazas, aleluya, que miren, que se informen y que busquen en sus plazas para ver si hayan hombres que hagan justicia y busquen la verdad. Y así Dios podrá perdonar a Jerusalén. Fíjense, Dios está diciéndole al profeta: busquen por favor, así mire, pero meticulosamente, busquen por las plazas y vayan por las calles de Jerusalén y busquen hombres que hagan justicia y que caminen en verdad. Pareciera ser, fíjese hermano, pareciera ser que en aquellos días en Judá y en Jerusalén no había justicia en sus habitantes y no había verdad tampoco en ellos. O sea, escaseaban los hombres que caminaban en justicia, escaseaban los hombres que caminaban en verdad. Por eso Dios dice: quiero que busquen a ver si encuentran hombres y mujeres que caminen en justicia, que caminen en verdad. Porque si hay hombres y mujeres que caminen en justicia y en verdad, yo la voy a perdonar. Yo no la voy a entregar al cautiverio. Yo la voy a perdonar. Tengo en mi corazón, dice Dios, el anhelo de perdonar a Jerusalén. Me va a doler mucho meterlos en la cautividad, pero no tengo otra alternativa. Mas si encuentro hombres y mujeres que caminen en justicia y anden en verdad, yo la voy a perdonar. Y hermanos, ese mensaje no solo es para Judá y Jerusalén, sino que ese mensaje también es para la iglesia. El Señor está buscando hoy, está buscando hombres y mujeres en Jerusalén, o sea, en la iglesia, está buscando hombres y mujeres que caminen en justicia y en verdad, en justicia y en verdad. Justicia y verdad, hermanos, son dos elementos imprescindibles para agradar a Dios y para sobrevivir en estos últimos días. Justicia y verdad. No podemos agradar a Dios sin justicia. No podemos agradar a Dios sin verdad. Es más, no podremos sobrevivir a todo lo que viene si no tenemos estas dos virtudes en nuestra vida: justicia y verdad. Debemos caminar en la justicia y en la verdad de Dios para ser guardados en este tiempo del fin. Respecto a la justicia, miremos lo que dice el Salmo 4, verso 5. Respecto a la justicia, ¿verdad? Salmo 4, versículo 5. Dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Hermanos, todos nuestros sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios deben ir matizados de justicia. Amén. De justicia. De nada me sirve a mí predicar si no estoy caminando en justicia. De nada me sirve dirigir o tocar o levantar mis manos si no estoy caminando en justicia. Si no estoy caminando en justicia, Dios, en lugar de agradarse de mis sacrificios, los abomina, le dan náuseas, le provocan vómito.
al Señor mis sacrificios si no son hechos en justicia? Amén. Por eso dice el salmista acá, dice, ofreced sacrificios de justicia. O sea, si vas a ofrecer un sacrificio, hermano, espiritual, estoy hablando espiritual, ¿verdad? Porque ahora los sacrificios son espirituales. Pues que sea en justicia. Alabado sea el Señor. Miremos el Salmo 11, versículo 7, siempre también aquí con respecto a la justicia. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Jehová es justo y él ama la justicia. Y el hombre recto mirará su rostro. Gloria a Dios. O sea, todo lo que hagamos debemos hacerlo correctamente, pues. Rectamente, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Aleluya. Salmo 106, versículo 3. Miremos lo que dice el Salmo 106, versículo 3. Dice, dichosos, dichosos los que guardan juicio y los que hacen justicia en todo tiempo. Dichosos, ¿verdad? Dichosos. ¿Por qué dichosos? Porque ellos serán protegidos en el tiempo que viene. Dichosos. Entonces, hermano, justicia. Pero respecto a la verdad, miremos algunos versículos respecto a la verdad. Por ejemplo, vayamos al Salmo 119 y miremos el versículo 30. Dice así la palabra del Señor. El salmista, que en este caso es Esdras, el que escribió este salmo, dice, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Notemos cómo este hombre, que es considerado por los judíos como el segundo Moisés, y que es un precioso, pero precioso escriba, ¿verdad?, de Dios, él dice, yo escogí el camino de la verdad. Amén. Porque también tenemos delante de nosotros el camino de la mentira, el camino del error. Y para andar en el camino de la verdad debemos escoger nosotros el camino de la verdad. Así lo hizo este salmista. Y en el versículo 43, siempre del Salmo 119, dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Él clamó al Señor, le dijo, Señor, yo he escogido el camino de la verdad y quiero andar ahí. Por favor, te ruego, te suplico, Padre Santo, que no quites, amén, de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Vayamos a Proverbios capítulo 28 también, versículo 20, hablando de la verdad. 28:20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Pero el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Y bueno, miremos lo que dice el Salmo 15 ahora, versículo 1 y 2. Salmo 15, versículo 1 y 2. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces, hermano, la justicia y la verdad son dos elementos sumamente importantes, imprescindibles para poder agradar a Dios y para poder sobrevivir en este último tiempo, amén, en el que estamos viviendo. Y el clamor del Señor en aquellos días, en la Jerusalén terrenal, justamente antes de que la cautividad babilónica llegara, era, quiero hombres de justicia y de verdad. Quiero mujeres de justicia y de verdad. Y bueno,
este es el mismo clamor de Dios en nuestros días para la Jerusalén espiritual. Para la Jerusalén espiritual, para nosotros, la iglesia. Dios está buscando hombres que, como dice aquí, que hagan justicia, que hagan justicia, que hagan lo recto, que hagan lo correcto. Amén. Y que busquen verdad, que busquen la verdad de Dios. Aleluya. Bueno, que Dios nos ayude, hermanos, a ser hombres y mujeres que caminemos en justicia y en verdad. Bueno, vayamos al versículo 2 ahora del capítulo 5 de Jeremías. Vamos a ir exponiendo cada uno de los versos. Versículo 2 dice: aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Ay, qué terrible. El Señor, a través del profeta, les reprocha a los moradores de Jerusalén, les reprocha que aunque digan vive Jehová, ellos están jurando falsamente. Es decir, aquellas personas tenían el nombre de Jehová en sus bocas. Por todos lados andaban diciendo vive Jehová, vive Jehová, vive Jehová. En su boca tenían el nombre de Dios, como decir ahora, gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya, vive Jehová. Ellos tenían el nombre de Dios en su boca, pero en su corazón tenían falsedad. Tenían falsedad. Qué tremendo. Ellos eran como los fariseos del tiempo de Cristo, quienes con sus bocas honraban a Dios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Mateo capítulo 15 verso 8, Cristo les dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fíjese, ellos decían vive Jehová, pero juraban falsamente. Tenían falsedad, engaño en sus corazones. Engaño en sus corazones. ¿Y a quién le está hablando Dios en esa ocasión? ¿A quién le está hablando? A Jerusalén. ¿Y quién es Jerusalén ahora? La iglesia. Quiere decir entonces, y es triste decirlo, pero tenemos que decirlo, hermanos queridos, en nuestros días, en la iglesia, hay muchas personas que tienen el nombre de Dios en sus bocas. En sus bocas. Pero sus corazones están llenos de falsedad e hipocresía. Están lejos de Dios. Amén. O sea, nosotros estamos viviendo el cumplimiento del mensaje de Jeremías, el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Entonces eso nos deja ver que en nuestros días, en la iglesia, y estoy hablando a nivel corporativo, a nivel general, en la iglesia tenemos gente que con su boca está honrando a Dios, está diciendo vive Jehová, pero en su corazón tienen falsedad. Son hipócritas, mentirosos. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Ahora quiera Dios que no haya gente así aquí, ¿verdad? Que no haya gente así aquí, porque de que lo hay en la iglesia, lo hay, porque es el mensaje de Jeremías. Lo hay, que lo hay. Pero quiera Dios que esta iglesia pueda ser como un remanente puro, como un remanente limpio. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y si hay alguno por ahí, pues que escuche el mensaje y que se arrepienta y le pida perdón a Dios y deje
¿verdad?, de tener a Dios solo en su boca, que lo tenga también en su corazón. Que lo tenga en su corazón, porque de eso se trata. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vayamos al versículo 3. Esto se va a poner bueno, hermanos, al final. Yo se lo prometo. Gloria al Señor. Bueno, miremos el verso 3. Dice: oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Oiga, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Amén. Y el pastor Alan hacía énfasis cuando estaba hablando del mensaje de Jeremías. Decía: este no es un mensaje para los paganos, este es un mensaje para los cristianos. Porque aquí no le está hablando el Señor, por ejemplo, a Egipto, no le está hablando a Siria, le está hablando a Jerusalén, a su pueblo, a su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice acá, hermanos, o sea, de la boca del profeta sale acá una declaración de sorpresa. Jeremías está así como sorprendido. Él dice que los moradores de Jerusalén, traduzcamos los moradores de la iglesia, no quisieron recibir la corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Amén. Convertirse habla de volverse a Dios con todo su corazón. No quisieron convertirse, aun cuando Dios los había azotado y consumido. ¡Qué tremendo! Hubo una terquedad increíble en el corazón de aquella gente en los días de Jeremías. Aun cuando Dios los azotó, aun cuando Dios los consumió, aun cuando Dios los disciplinó, ellos no atendieron a la corrección. Ellos no obedecieron al llamado de Dios. Todos golpeados ahí, pero seguían en sus caminos, seguían en su pecado, seguían en su desobediencia. Y hermanos, esto mismo podemos decir de mucha gente en la iglesia en nuestros días. Aun cuando Dios los ha azotado, a veces con enfermedades, aun cuando Dios los ha consumido, a veces han perdido todo lo que tienen, ¿verdad? Aun cuando Dios ha apretado su mano sobre ellos, no quieren recibir la corrección. Endurecen sus rostros más que la piedra y no quieren convertirse de todo corazón al Señor. Hermanos, lo hemos visto con nuestros ojos. Hay cristianos que se apartan del Señor o están mal con Dios y vemos que les está yendo mal, pero no se arrepienten. Están siendo azotados, pero no enderezan sus caminos. Están llevándola duro y recio, pero no quieren corregirse. O sea, es cabal lo que sucedió en los días de Jeremías. Y eso es lo que está pasando en los días de la iglesia. La iglesia está endurecida. Mucha gente en la iglesia pues está endurecida. No quiere aceptar la corrección, no quieren convertirse al Señor con todo su corazón. Así están nuestras congregaciones, así están nuestras iglesias, con gente que está llevando palo, ¿verdad?, porque anda mal, pero no quiere arrepentirse. No quiere corregir, sigue empecinado en caminar en sus caminos. Y cuando hay más de algún hombre de Dios o una mujer de Dios que, guiado por el Señor, se atreve a hablarle claramente, lo que hace es que se enoja con ese siervo o con esa sierva, ¿verdad?
Se enoja y bueno, a pobre Jeremías hasta lo azotaron y hasta lo metieron a la cárcel, lo metieron en una cisterna porque no les gustaba que él les dijera la verdad. Gente así que tenemos en Jerusalén, que tenemos en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor para siempre, ¿verdad? Endurecieron su corazón. Ahora yo invoco, yo imploro, yo les pido con todo mi corazón, hermanos, que si nosotros andamos mal con Dios, pidámosle perdón al Señor. Amén. Arrepintámonos de nuestros pecados. Arrepintámonos. Aceptemos el mensaje. Aceptemos la corrección. Convirtámonos de todo corazón a nuestro Dios. Convirtámonos de todo corazón a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, mire, ¿sabe por qué? Porque esta es la recta final antes de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Estamos justamente antes de que la cosa se ponga negra y trompuda, dice el hermano Jorge Chegón. Amén. Sí, que se ponga dura. Estamos justamente antes. Entonces, si andamos mal, debemos arrepentirnos. El Señor nos llama al arrepentimiento y a la conversión. Y no estamos hablando aquí de convertirnos para ser salvos, sino convertirnos para agradar a Dios. Convertirnos para agradar a Dios y para ser librados de lo que viene allá adelantito. Ya van a ver lo que viene. Aquí lo dice la palabra. Gloria al Señor. Vayamos ahora entonces al versículo 4, ¿verdad? 4. Fíjate que cuando yo estaba analizando este pasaje, yo dije, ay, tan lindo Jeremías, tan lindo este hombre, tan lleno de esperanza, ¿verdad? Y así pasa muchas veces con muchos pastores, ¿verdad? Con muchos pastores. Mire lo que dice el versículo 4. Jeremías dice, pero yo dije, o sea, al ver la condición, ¿verdad?, del pueblo y la actitud del pueblo, entonces Jeremías trata como de consolarse a sí mismo, ¿verdad? Como de darse una explicación a él mismo por la condición y la actitud del pueblo. Entonces dice, pero yo dije, dice Jeremías, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Y él se está refiriendo, óigame, se está refiriendo a la población de Jerusalén, se está refiriendo a la membresía de Jerusalén, se está refiriendo al pueblo. Y él está diciendo, estos son pobres, han enloquecido, no conocen el camino de Jehová y el juicio de su Dios. O sea, él está diciendo, la palabra que se usa aquí para pobres es la palabra dal, que significa débil o flaco. Y él está diciendo, estos son débiles y flacos en la fe. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová. Es decir, no conocen su palabra, son ignorantes. Son ignorantes, por eso es de que se están comportando así. Porque no conocen el camino de Dios, no conocen sus juicios, no conocen sus palabras, son flacos, son débiles, ¿verdad? Son ignorantes, por eso es de que están haciendo eso y están reaccionando así. Y entonces, ¿sabe qué dice Jeremías? Voy a ir a los grandes, dice, voy a ir a los líderes. Versículo 5, vamos ahora. Iré a los grandes, dice. Iré a los grandes y les hablaré, ¿verdad? Porque se supone aquí los grandes son los pastores, ¿verdad? Los grandes son los líderes, los evangelistas, los predicadores, ¿verdad? Ya que el pueblo está mal, pues quizás porque son ignorantes, débiles, flacuchos, hay que no buscan a Dios. Pero voy a ir a los líderes, voy a ir a los pastores, a los evangelistas, a los predicadores, voy a ir a ellos.
dice Jeremías, con este mensaje. Y les hablaré, dice, les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ¿cuál es el desengaño del profeta? Ay, Dios. El profeta dice, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Ellos también, los pastores, los predicadores, los evangelistas, los líderes, ellos también quebraron el yugo. Cristo nos ha dicho, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando nosotros nos convertimos al Señor, Él puso su yugo sobre nosotros y comenzó a caminar con nosotros. Pero aquí dice que los grandes rompieron el yugo, ya no quisieron caminar con el Señor. ¿Me estoy dando a entender? Rompieron el yugo, desataron las coyundas, ya no quisieron someterse a la voluntad del maestro. No quisieron someterse a la voluntad del Señor, no quisieron andar en los caminos de Dios. Ahora rompieron el yugo, desataron sus coyundas y se dispusieron a caminar en sus propios caminos. Amén. En sus propios caminos, haciendo su propia voluntad, con su propia visión, con sus propios planes, con sus propios métodos, con sus propias obras. Rompieron la relación que Dios tenía con ellos. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Fíjense entonces, aquí Jeremías nos da un mensaje tremendo, tremendo, y es muy triste y doloroso. Jeremías nos dice que Jerusalén, la iglesia, está mal. Pero lo más triste, nos dice que sus grandes están peor. ¿Me está entendiendo? Y así está, hermano. Mire, aunque usted no lo crea, sí, la iglesia en términos generales anda mal. Y sus pastores andan peor. ¿Me está oyendo? Así es. Porque estamos viviendo justamente antes de la gran tribulación y de la venida del Señor. El mensaje del profeta Jeremías. Así está la iglesia. Triste es decirlo, pero el profeta nos lo está mostrando. Estamos viendo cómo el pueblo, o sea, las congregaciones andan mal. Y uno piensa, ¿verdad? Porque a veces los pastores correctos, los siervos buenos como Jeremías, a veces, bueno, nos llenamos de esperanza y decimos, pues quizás los pastores, vamos a tratar a darles un voto de confianza, quizás los pastores y líderes puedan entender. Pero ¿qué si nos damos cuenta que andan peor que el pueblo? Peor que el pueblo, porque no conocen el camino de Dios ni el juicio de nuestro Dios. Han quebrado el yugo que los unía al Señor y han roto sus coyundas para no caminar con Él. En otras palabras, las iglesias andan mal juntamente con sus pastores y líderes. Esta es la triste realidad de nuestra Jerusalén actual. ¿Me está oyendo? De nuestra Jerusalén actual. No lo tenía en mis notas, pero es que este es un mensaje lindísimo. Quiero que lea, por favor, en contraposición a que estos quebraron el yugo, ¿verdad? Quebraron el yugo que los unía al Señor y soltaron las coyundas. Ya no quisieron someterse a la autoridad del Señor, sino hacer su propia voluntad, líderes, pastores y congregaciones. En contraposición a esto, mire lo que dice Lamentaciones 3:27. Y esta es la experiencia de Jeremías. Esta es la experiencia de Jeremías.
¿Se recuerdan a qué edad llamó Dios a Jeremías? Creo que desde el vientre, ¿verdad? Y ya cuando estaba jovencito le ratificó su llamado y él dijo: yo no puedo, Señor, porque soy niño. Así dijo Jeremías, ¿verdad? Pero mire lo que dice Lamentaciones 3:27. Es el testimonio de Jeremías. Dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno, él está diciendo: yo soy un testimonio. Yo no he quebrado el yugo. Yo no me he soltado las coyundas. Yo he llevado el yugo del Señor desde mi juventud. Y esto para mí ha sido bueno. Alabado sea Dios. Sin embargo, los grandes de Jerusalén, los pastorones, los líderes, han roto el yugo, han desatado las coyundas y no están caminando en comunión y en sometimiento al Señor. Bueno, versículo 6. Versículo 6. ¿Estamos listos? Bueno, quiero que ponga mucha atención, sus ojitos abiertos, su atención bien enfocada, porque aquí viene una cosa que esta fue la luz que Dios me dio para compartir con ustedes. Esta que ven ahorita. Verso 6. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, y el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado sus deslealtades. ¿De quién está hablando el profeta acá? En primera instancia está hablando de los moradores de Jerusalén. Y en segunda instancia está hablando de los grandes de Jerusalén, de los pastores, líderes. Está hablando de la iglesia y de los pastores, de sus líderes. Sí, está hablando de todos. Y dice lo que les va a pasar. Lo que les va a pasar. ¿Qué les va a pasar? Y hermanos, esta es una advertencia. ¿Sabes? Se me olvidó decirle que el tema del mensaje de hoy era la advertencia de Dios en la última hora. Hasta ahorita me estoy acordando. La advertencia de Dios en la última hora. Es una advertencia divina en la última hora para la iglesia. La última hora, hermanos. El pastor Alan decía: es la hora undécima. Decía, la hora undécima, la última hora. Es la advertencia de la hora undécima. La advertencia divina de la última hora. ¿Qué va a pasarle a la iglesia que siga en sus rebeliones y deslealtades? ¿Qué le va a pasar a los grandes de la iglesia que sigan en sus rebeliones y en sus deslealtades? ¿Qué va a pasar a los que no se conviertan de todo corazón al Señor? ¿Qué va a pasar a aquellos que han roto el yugo y han soltado las coyundas para separarse de la voluntad de Dios y hacer lo que a ellos les parece? ¿Qué va a pasar con aquellos que no están sometiéndose a la voluntad del Señor, a la palabra del Señor? ¿Qué va a pasarle a ellos en Jerusalén, en la iglesia? ¿Qué va a pasar? Hay tres cosas que vemos acá. Gloria a Dios. Aleluya. Antes de esas tres cosas, déjeme leerle un pensamiento del pastor Bailey al respecto de este versículo. Dice: los líderes de Israel se negaron a que el Espíritu de Dios los enderezara. Abandonaron toda restricción espiritual y moral. Como resultado, les sobrevendrían los juicios de Dios. El Señor utilizaría aún a las bestias del campo que abundaban en esa época para matar a los transgresores que habían abandonado los caminos de Dios. Es uno de los comentarios del pastor Bell al respecto de este versículo, que para Judá en aquel entonces la cosa fue literal.
Vinieron los juicios de Dios sobre ellos, y aún Dios permitió que bestias salvajes que abundaban en esos contornos, ¿verdad?, aparecieran y mataran a los violadores del pacto de Dios, a los desobedientes. Pero ahora, hermanos, no son leones literales, por favor. Ni ahora no son lobos literales. Y ahora no son leopardos literales. Los que van a encargarse del pueblo desleal, del pueblo rebelde, del pueblo que no se convierte, del pueblo que se aleja de Dios, que ha roto su relación, su comunión, su yugo, ¿verdad? Su yugo con Dios. Ahora no son bestias literales, ahora son bestias espirituales. Amén, los que se van a venir encima. Y esta es una advertencia. Por favor, hermanos queridos, los amamos. Queremos que ustedes sean guardados, protegidos, sobrevivamos todos juntos. No seamos destruidos ni por el león, ni por el lobo, ni por el leopardo. Y le voy a explicar quién es el león, quién es el lobo y quién es el leopardo espiritualmente. Bendito sea el Señor. Bueno, en primer lugar dice acá: el león de la selva los matará. Esto es fácil de entenderlo, ¿verdad, hermano? ¿Quién es el león? ¿Ah? El león de la selva, ¿quién es? Satanás, sí. La Biblia presenta a Satanás como el león rugiente que anda alrededor de nosotros buscándonos para devorarnos. Y si no nos ponemos a cuentas con Dios, seguramente el león de la selva nos encontrará y nos matará, porque está profetizado por Jeremías. Primera de Pedro 5, 8 y 9 nos advierte diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces el león se refiere a, dígalo sin miedo, no le tenga miedo, no le tenga miedo. Amén. Al diablo, sí. Él es el león. ¿Y sabe quién se va a encargar del pueblo y de los grandes del pueblo que no se sometan al Señor? El león de la selva se los va a comer. Así dice Jeremías, se los va a comer. Bueno, vamos a la segunda bestia. ¿Cuál es la segunda? Los destruirá el lobo del desierto. El lobo del desierto. Ahora, ahí sí ya se pone un poquito más profunda la cosa, la interpretación de la Biblia. Pero los lobos en la Biblia son una alusión o referencia a los falsos profetas. ¿Está conmigo? En la Biblia los lobos representan a los falsos profetas. Y se lo voy a leer, Mateo capítulo 7, verso 15, claramente. Cristo dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. También Pablo, cuando escribe a los ancianos de la iglesia en Éfeso, Hechos capítulo 20, verso 29 y 30, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces los lobos representan a los falsos profetas. ¿Está conmigo? Y mire, hermano, hay muchos lobos ahorita. Hay muchos lobos, hermano.
ahí anda, y algunos hasta se meten en las congregaciones, porque dice ahí Pablo a los de Éfeso, y que la iglesia de Éfeso era una iglesia celestial, muy espiritual. Sin embargo, Pablo les dijo: yo sé que de entre vosotros saldrán algunos lobos rapaces. Que Dios nos libre, ¿verdad, hermanos? Sí, que Dios nos proteja. Pero los lobos representan a los falsos profetas. Ahora, póngame atención. ¿Está conmigo? Pero aquí el profeta Jeremías no usa la palabra en plural, ¿verdad? ¿Cómo usa la palabra él? Dice: el lobo del desierto. Es singular. Entonces no está hablando, Jeremías no está hablando de ese montón de lobitos que andan por ahí. No está hablando de estos montón de falsos profetas que andan por ahí, que son muchos. Pero no está hablando de ellos, está hablando del lobo del desierto. ¿Quién será el lobo? El falso profeta. Amén. El falso profeta. Ay, Dios. ¿Usted sabe que va a venir un falso profeta o no? Sí, va a venir un falso profeta. Apocalipsis lo declara. Viene un falso profeta. Él es el lobo del desierto. Amén. Él va a aparecer. Y sabe una cosa, él se va a encargar del pueblo rebelde y de los grandotes rebeldes. El falso profeta se va a encargar de ellos. No sé si mira el gran riesgo que tenemos. Porque, hermano, el falso profeta ya va a aparecer, pronto va a aparecer por ahí. Con todos los estudios que hemos recibido, principalmente estudiando Daniel, Apocalipsis y la segunda venida, hemos llegado incluso a saber quién será el falso profeta. Pero no se lo voy a decir ahorita, sino que usted lo tiene que investigar. Amén. Pero nosotros sabemos quién será el falso profeta. Amén. Y él va a aparecer. Y él va a destruir. Aquí dice que a los grandes de Jerusalén y al pueblo de Jerusalén rebelde, que no se convierta, que siga en sus deslealtades, que siga en su frialdad, que siga alejado de Dios. Él se va a encargar. El falso profeta que va a aparecer por ahí. Bueno, pero hay otra bestia por ahí. ¿Cuál es, hermanos? Y mire, ese fue el luzazo. Cuando el pastor Allen estaba enseñando, ¡pum!, se encendió una luz ahí en mi corazón y en mi espíritu. Y dije: oh, qué tremenda la palabra. Porque dice el verso 6: el leopardo acechará sus ciudades. El leopardo. Ahora, el león, ¿quién es el león? Satanás. El lobo, ¿quién es el lobo? El falso profeta. ¿Y el leopardo? ¿Quién será el leopardo? El anticristo. Exactamente. Se lo voy a explicar porque no es que lo estemos inventando. No. En las profecías de Daniel, yo quiero que usted vaya al libro de Daniel. En las profecías de Daniel aparece el leopardo como una de las 4 bestias. Es decir, como uno de los 4 imperios mundiales. Y vaya por favor conmigo a Daniel capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 4 al versículo 7. Cuando lo tenga, me lo dice, así lo comenzamos a leer. Bueno, dice Daniel capítulo 7, verso 4 al 7. La visión de las 4 bestias, dice acá. Dice: la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. El primer imperio mundial al cual se refiere Daniel aquí es Babilonia.
Babilonia, representada por el león con alas. Bueno, Babilonia. Luego en el verso 5, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. La segunda bestia es un oso. ¿Quién siguió o qué imperio siguió al imperio babilónico? El imperio medo-persa. Entonces el oso, que dicho sea de paso, dice que se alzaba más de un costado que de otro, porque es Media y Persia, ¿verdad? Y Persia era más grande que Media. Entonces ahí está el oso, el imperio medo-persa. Verso 6. ¿Está conmigo? Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo. Semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. ¿Qué imperio siguió al medo-persa? El imperio griego, correcto. O sea, el leopardo representa al imperio griego. ¿Y quién fue el rey de ese imperio? Alejandro Magno. Amén. Alejandro Magno fue el rey de ese imperio. Amén. Y sabe que cuando Alejandro Magno murió, su imperio se dividió en 4 partes. Cabal, lo que dice aquí Daniel. Gloria al Señor. ¿Dónde estamos? Sí, 4 cabezas. Seleuco, ¿quién fue el otro? Ptolomeo, Lisímaco y Casandro, quizás, algo así. O sea, ahí están los 4 generales, exactamente, los 4 generales del imperio griego. Pero el jefe fue Alejandro Magno. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, sabemos por la Escritura que el anticristo es griego. Alejandro es griego. Es griego. Es el leopardo. El leopardo. Bendito sea el nombre del Señor. Que ciertamente murió, pero la Biblia dice que va a resucitar. El anticristo ya es un hombre que vivió en la tierra, murió, está ahorita en el abismo, y de ahí va a salir como el leopardo, como el griego. Va a salir y se va a encargar. Ese es lo tremendo. Se va a encargar de los infieles de Jerusalén y de los grandotes del pueblo que no busquen a Dios. El anticristo. Quiero que lea conmigo Apocalipsis capítulo 7 verso 8. Hablando del anticristo, de la bestia, de el leopardo, hermanos. El leopardo, porque es Grecia, es griego. Dice: la bestia que has visto, le dice a Juan, era, o sea, ya había vivido antes de Juan. No es, en los días de Juan ya no estaba porque había muerto. Dice, y está para subir del abismo. O sea, la bestia en los días de Juan está en el abismo, y hasta este momento está en el abismo. Pero él va a subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo a la bestia que era, no es y será. El leopardo. El leopardo viene. El leopardo viene. Qué tremendo. Entonces note usted lo delicado de estos días para la iglesia.
Jerusalén anda mal y los grandes de Jerusalén andan peor. Amén. La iglesia en términos generales anda mal y los pastores y grandotes andan peor. Pero Dios nos dice quién se va a encargar de ellos si no se arrepienten. El león de la selva los va a matar. El lobo del desierto los va a destruir. Y el leopardo los va a acechar. Amén. Los va a acechar. Y será algo tremendo. Algo tremendo. O sea, eso vendrá a gran parte del pueblo de Dios. Por lo que dice la última parte del verso 6, dice: porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado sus deslealtades. Hermano, las rebeliones de los cristianos, dice acá, las rebeliones se han multiplicado y las deslealtades de los cristianos se han multiplicado también, o se han aumentado. Amén. Yo cuando estaba meditando en esto, bueno, una carga vino a mi corazón. Hay muchas palabras clave aquí en esta porción. Primero, yo tengo que convertirme a Dios con todo mi corazón. Segundo, yo no tengo que romper ese yugo que Él ha puesto sobre mí. Amén. Yo estoy enyugado con el Señor y yo quiero, bueno, yo también como Jeremías, desde mi juventud he traído este yugo. Pero es un yugo fácil y es ligera su carga. Amén. No tenemos que romper ese yugo. No tenemos que alejarnos del Señor. Hermanos, no tenemos que rebelarnos. No tenemos que ser desleales al Señor, a su palabra, ni a nuestras autoridades. No, hermanos, tenemos que someternos. Son tiempos peligrosísimos. Tenemos que acercarnos al Señor para conocer al Señor más profundamente. Quiero terminar con Jeremías 9, 23 y 24. Las rebeliones del pueblo de Dios serán castigadas por el Señor. Este es el mensaje de Jeremías, que es un mensaje terrible. Y bien, como dijo el hermano Clayton en el instituto, es un mensaje que no se predica. No se predica hoy en las iglesias. No se predica. Pero gracias a Dios que aquí sí se predica. Gloria al Señor. Lo único que podrá protegernos será un verdadero arrepentimiento y una genuina conversión para llegar a conocer a Dios realmente. Jeremías 9, 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Concluyo. Recordemos entonces que Jeremías profetizó a Judá y a Jerusalén en los últimos 40 años previos a la cautividad babilónica, que duró 70 años. Ese tiempo es análogo al tiempo que estamos viviendo nosotros hoy. Los últimos días, hermanos, antes de la gran tribulación y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el mensaje de Jeremías es para la iglesia hoy. Tuvo un cumplimiento literal en aquellos días para Judá y Jerusalén, y tendrá un cumplimiento espiritual en nuestros días para nosotros. La condición de la iglesia presente es lamentable. Amerita un arrepentimiento profundo, una genuina conversión y un conocimiento por experiencia de Dios para sobrevivir a los juicios que vienen. Oh, que nosotros podamos responder al Señor, humillándonos sinceramente delante de su presencia.
Deshagámonos, hermanos, de nuestras rebeliones, de nuestras deslealtades hacia Dios y hacia su pueblo, y caminemos en justicia y en verdad. Y así creo yo que sobreviviremos, por la gracia de Dios, este tiempo tremendo que viene.